Yo creo que empezar con estas imágenes pues da una visualidad al contenido de lo que vamos a hablar. Pero antes de empezar como tal la presentación, ya que tenemos aquí a la concejala de Cultura, Patricia de Ribera de Arriba, creo que procede que pueda decir unas palabras en nombre del Ayuntamiento. Me agradecido de que esté aquí. No vine, bueno, a hacer la presentación. Como sabéis, el libro fue financiado hace esta legislatura, no, la anterior tampoco, la anterior, en la última legislatura de... ¿5 años? Sí, más de 5, sí, más. En la anterior legislatura fue financiado y se repartió por todo el municipio. Y entonces, bueno, hace esta pequeña presentación, pero bueno, si eso haremos una presentación con debate y exponiéndolo con más gente. Sí, coincidimos. Lo que pasa es que era lo que comentaba, que el mes de mayo lo tenemos complicado, hay elecciones europeas el día 9, cuando empieza la campaña electoral, los locales municipales quedan destinados a la campaña electoral porque lo van a utilizar los distintos partidos políticos por si quieren hacer campaña, entonces la fecha buena sería a partir de las elecciones europeas. Y si podemos, invitamos a algún eurodiputado. Muy bien. Pues muchas gracias, Patricia, por estar aquí y quiero antes de nada empezar, como siempre se hace con la presentación de un libro, con un pequeño acápite o apartado de agradecimiento. Voy hacia el fondo porque además tengo los móviles sin poner en silencio y sin nada y van a empezar. Bueno, sí, como quieras, gracias. Voy a hacer un pequeño apartado de agradecimientos muy breve, inicial, y aparte de unos breves agradecimientos, explicar un poco por qué se hizo este libro y por qué estamos hoy aquí específicamente. Este libro comenzó, esta investigación, por azar, llegó a mí de manera inusual. Yo digo que un historiador llega a una investigación por dos motivos, porque le interesa un tema y está en él, y otra vez es porque por la casualidad encuentra una información o alguien le llama, y este fue el caso, el azar. Hilario Paz, que fue el anterior párroco de San Nicolás de Telliego, se comunica conmigo y me dice que tiene un conjunto de unos huesos, unas reliquias con papeles, que hay que decir que inicialmente él revisó esas reliquias con Fernando Oliva, que es familiar, primo suyo, algo así, y hicieron una pequeña, bueno, simplemente una revisión, fotografiaron con muy buena calidad, que son las fotografías que están en el libro, y me pasan ese material. Y yo me doy cuenta de que lo que inicialmente era para hacer una especie de pequeña publicación parroquial, si se quiere, o un artículo para publicar en una revista, yo digo, no, es que aquí hay una historia y un potencial que es de relevancia para la región. Y es cuando se decide hacer el libro y el ayuntamiento amablemente de Ribera de Arriba pues lo financia. He querido hacer esta presentación aquí porque en la mentalidad un poco que tenemos de peregrinos y de fomentar el entorno rural, Surde, Morán, que está aquí para presentarme, y yo, pues pensamos que era emotivo hacer esa primera y humilde presentación en la parroquia, cercana a los parroquianos, aunque, por supuesto, esa invitación a hacer una gran presentación en el ayuntamiento, que se va a hacer, siempre que podamos coordinar las agendas, va a estar muy bien, pero queríamos hacer algo aquí, casero, a la lumbre, al calor del lugar. Yo creo que es bonito. Se podría haber hecho en la iglesia, pero dijimos, la iglesia está ahí arriba y bueno, la gente viene en coche, pero si alguien quiere subir caminando, cuesta, ¿no? Entonces, por eso pensamos en Casa Cristina, que está aquí en un lugar más accesible. En agradecimientos, pues unos agradecimientos muy breves, primero a Surde Morán, que lo tengo a mi derecha, amigo mío y un gran divulgador y conocedor de las tradiciones y de la historia popular de Asturias, y que enseguida se ha brindado en venir a presentarme y se lo agradezco. También en el apartado de agradecimientos, pues agradecer a Hilario Paz, el anterior párroco de San Nicolás de Telliego, por haber confiado en mí, porque sabía que yo era especialista en historia de la Iglesia, investigador de estos temas, y dejarme este tema. También agradecer por sus comentarios y consejos a Francisco Javier Fernández Conde, que es catedrático emérito en Edad Media de la Universidad de Oviedo, el cual, por su ámbito de estudio, también especialista en historia de la Iglesia, pudo darme alguna sugerencia en el libro y me felicitó y me dijo que era una buena investigación. Y bueno,
También en la parte, como ya dije, de las fotografías, etcétera, la labor de Fernando Oliva, que hizo unas fotografías de excelente calidad y bueno, por el hecho de estar hoy aquí, haber hecho esta reconstrucción y otras que van a venir. Yo no sé si sería posible encender una luz por aquí, porque casi no veo. Y una linterna, sí, del coche. O un mechero. Una vela que queda más ancestral. Esta es una historia muy inusual que sorprende, pero por otro lado también diré que es natural. Hay muchas historias que están olvidadas, que pasan generaciones y se olvidan, aunque en su momento hubiesen sido muy relevantes, como es el relicario de San Nicolás de Tellego. Tiene un poco la narración, no la narración, porque la narración es muy, o sea, es entendible, un castellano llano, pero está todo documentado y referenciado. Yo no me invento nada, todo está en las fuentes que aparecen en las páginas. Pero sí que la historia, yo siempre hago un guiño, cuando hablo con la gente digo, tiene un poco, no por la rigurosidad, que eso no lo tiene, pero tiene un poco el ritmo del Código Da Vinci. Un tesoro de reliquias que tiene una gran influencia en la región, que desaparece, que arde la iglesia. Luego hay un cuadro que ya hablaremos de él, si estuvo aquí, si se quemó o si no, un Tiziano, nada más y nada menos, en el siglo XVIII. Una cantidad de pequeñas historias que unidas demuestran que San Nicolás de Tellego fue durante muchos siglos, desde el siglo XIII hasta hace pocas décadas, un lugar espiritual, un enclave espiritual, como a mí me gusta llamarlo, de influencia en la región. Curiosamente olvidado y poco conocido, pero aquí estamos para rescatarlo. Para poneros, y digo poneros para trataros como familia, no os trato de usted protocolariamente, para poneros en escena, si os digo en primer lugar que estamos ante el segundo mayor relicario de Asturias, tan solo por detrás del Arca Santa de la Catedral de Oviedo. En segundo lugar, si también os digo que contiene fragmentos de algunas de las reliquias más importantes del Arca Santa y de la cristiandad, como un fragmento del Santo Sudario. Tercero, que la iglesia fue inicialmente un monasterio medieval, como creo que se vio más o menos en el vídeo, con diversos privilegios y donaciones, y que a partir del siglo XIII depende de la Catedral de Oviedo, del Cabildo de la Catedral. En cuarto lugar, que casi nadie, como ya mencioné, sabía que en San Nicolás de Tellego pudo haber un Tiziano que, en el contexto de la Guerra Civil, cuando se quema la iglesia en el 36, o arde o desaparece, eso no lo podemos saber. Y esto que parece una hipótesis, y alguien dirá, bueno, ¿y eso cómo lo sabemos? Porque pues hay una revista francesa, que me referiré luego a ella, que es una revista que hace la referencia a cómo se ha perdido un Tiziano, valorado en una alta suma de francos, y que se ha perdido tras el incendio de San Nicolás de Tellego. Y es una revista francesa que nada tiene que ver con Asturias. Eso nos lleva a pensar de que es una fuente fidedigna y habría que rastrear qué pudo pasar con ese Tiziano y ver si existió o no. Y en último lugar, también si os digo que esta investigación, que a mí se me presentó únicamente como un pequeño relicario de una parroquia rural que había que contextualizar, se convierte en que tengo ante mis manos un gran tesoro de reliquias y que tuvo una especial importancia en las peregrinaciones de la Catedral de Oviedo al Monsacro, os dais cuenta de que es una historia no pequeña, sino muy relevante. Y que como historiador, pues apasionado de tratarla con vosotros. Vamos a entrar ya en contenido. Podemos decir, y esto es muy interesante, que Tellego ya está poblado, el término parroquial, la región, mejor dicho, el territorio de Tellego, estaba poblado ya en época prehistórica. En el Paleolítico inferior ya hay evidencias de que hubo asentamientos humanos. Después de esto, vemos como cuando llega la Edad Media, vamos a ver cómo hay un monasterio que es el antecesor de la iglesia parroquial de San Nicolás de Tellego, que es el monasterio de San Nicolás de Gurbielles o Gorbielles. E incluso hay una hipótesis de dónde pudo estar, porque en la zona baja de la parroquia, donde está ese polígono industrial, hay al fondo, y yo pude ver unas escrituras notariales,
de 1930-40 aproximadamente, de un prao que se llama Prao de Gurbielles. Pudiera ser que allí hubiese estado ese antiguo monasterio medieval que durante siglos estuvo allí. Este monasterio inicialmente era un monasterio que se llama propio familiar, es decir, que había una familia potentada que lo construía para la propia familia. Y tenía una serie de donaciones y ya podía tener en ese momento reliquias. Estamos hablando del siglo IX, X, XI. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos al canónigo de la catedral, Pedro Anaya, el cual es heredero de ese título monástico y él decide donarlo al cabildo de la catedral de Oviedo. Y es lo que hace que a partir del siglo XII este monasterio sea propiedad y titularidad del cabildo de la catedral, que hace que su vínculo sea más fuerte y sea una dependencia, digamos, del cabildo de la catedral de Oviedo. Y en esto que yo acabo de decir, hoy me estoy improvisando mucho, pero es que creo que queda mejor así explicado, estoy improvisando en cuanto al orden. Tenemos un ejemplo, y es que Covadonga, la Basílica de Covadonga, tenía un priorato en lo que es la actual diócesis de León, un priorato en el cual se atendía a los peregrinos. Se atendía a los peregrinos que peregrinaban desde la meseta hasta Oviedo para visitar a El Salvador. Y yo digo que este priorato que tiene la vinculación o la titularidad, la abadía de Covadonga, todavía en tiempos de la Edad Moderna, siglo XVI-XVII, puede ser un ejemplo de lo que era el enclave espiritual de San Nicolás de Tellego en relación con la Catedral de Oviedo. Un santuario dependiente del cual, para atender a los peregrinos que iban en esa peregrinación desde la catedral al Monsacro. Para ello tenemos que hablar un poco de esa historia, ¿no? Según la tradición, diversas tradiciones confluyen en que, por la invasión musulmana de la península, las reliquias que hay en Toledo se recogen, que vienen de Tierra Santa, y se traen a Asturias. Hay dos tradiciones, que llegan directamente a Oviedo, y hay otra tradición que dice que van al Monsacro, están allí un tiempo hasta que van a lo que es la Basílica de San Salvador, actual catedral, fundada por Alfonso II. Sea como sea, tradición fidedigna, no, esto es entrar en debates historiográficos, lo cierto es que va a haber devoción popular y la gente va a peregrinar tanto al Arca Santa, a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, como al Monsacro. Tenemos evidencias de que es en el siglo XIII cuando se fundan las dos capillas que hay en el Monsacro, la de arriba y la de abajo. Y luego está esa, que es la de arriba, la de la planta octogonal, que por la planta octogonal todo el mundo dice que hubo templarios, no hay evidencia ninguna. Yo lo he preguntado, lo he consultado con expertos, con Francisco Javier Fernández Conde, el catedrático, y me dice que no hay ninguna evidencia y que el que tenga la planta octogonal no indica, no concluye que hubiese templarios. Pero sí que es cierto que en la cima del Monsacro, el Monte Sacro, Monsacro, que le da el nombre los romanos, es un centro de espiritualidad que ya está vivo en la prehistoria, sigue estando vivo en la época del Imperio Romano, por eso le dan el término de Monte Sacro, y cuando llega el cristianismo en torno al siglo III o IV y se cristianiza la zona, se aprovecha esa espiritualidad y allí, según la tradición, se van a atesorar las reliquias, para lo cual están esas dos capillas. El Monsacro a todos nos viene a la mente, ya el Monte Sacro evoca mucho, los amantes de hacer rutas de montaña, Surdes, me imagino que has estado, no te lo he preguntado, tú has subido al Monsacro, ¿no? Son amantes, veces. ¿Pocas o muchas? Varias veces. ¿100 o 200? No, 5 o 6, sí, bastante. Bueno, aprovecha y di que sí, hombre. Sí. Y volveremos. Ya desde un punto de vista natural, pues es hermoso, y a nivel espiritual, ya lo hemos dicho, tiene una cosa muy especial. Entonces, tenemos como en esa ruta de peregrinación que va desde, porque tenemos que tener en cuenta que las peregrinaciones a la Catedral de Oviedo van a estar vinculadas a las peregrinaciones a Santiago. Es una evidencia
sobre todo a partir del siglo XII-XIII en adelante, que aquellos que van y peregrinan a Santiago de Compostela, a la ida o la vuelta van a visitar El Salvador. Y lo que es menos conocido, pero también se daba, era esa visita de algunos, no todos, de El Salvador hasta el Montsacro. Y como parada intermedia, que es uno de los descubrimientos de esta investigación, está esta parada en el enclave espiritual de San Nicolás de Tellego. Y ahora vamos a ir hablando cómo San Nicolás de Tellego se va vinculando a estas rutas de peregrinación y cómo se desarrolla pues ese tesoro de reliquias. Hay que hacer una explicación muy sencilla, pero creo que es necesaria. Las reliquias, la mayoría de ustedes lo van a saber, pero por si acaso, o para la gente que luego pueda ver el vídeo, son fragmentos de, o bien de la pasión de Jesucristo, de la Virgen María, de los apóstoles, o pequeños restos de los santos. Pueden ser la ropa que llevaron, la sangre, un trozo de hueso. Y en la Iglesia Católica hay una gran veneración a las reliquias, pero sobre todo en siglos pasados y sobre todo en la Edad Media, hasta el extremo de que tener reliquias era para un lugar símbolo de su autoridad. La iglesia que tenía más reliquias era la más importante. Por eso las catedrales que tenían más reliquias iban en paralelo a su autoridad. Entonces, en lo que respecta a San Nicolás de Tellego, vemos como de forma continuada desde la Edad Media, sobre todo potenciado por su vinculación al Cabildo de la Catedral de Oviedo a partir del siglo XII, y vamos a ver muy exactamente algún personaje muy interesante en el siglo XVII, va a atesorar un gran tesoro, valga la redundancia, de reliquias. Y es importante, y esto ya lo he dicho, creo que cuando me entrevistaron en la prensa, no es solo importante porque la cantidad, sino por la calidad. Yo he calculado aproximadamente, aunque en el libro están todas, y se podría contar que son en torno a unas 50, que algunas se perdieron cuando el robo en el siglo XX, lo contaremos después. Pero son reliquias no ya por la cantidad, sino por su importancia, porque tenemos un fragmento del Santo Sudario de la Catedral, un fragmento de una reliquia de Santa Eulalia de Mérida, varias reliquias de mártires, etc. Como digo, tener reliquias era para un centro espiritual un símbolo de autoridad. Entonces, el que un sitio tenga muchas reliquias quiere indicar qué relevancia tenía. Uno se fija en una gran catedral o en una gran iglesia, sí, cierto, también el tipo de construcción evidencia el potencial o el poderío que podía tener un lugar. Pero las reliquias también son otra, vamos a decir, evidencia que se puede tener muy en cuenta. Y entonces es como llegamos a una época muy interesante que es el siglo XVII. ¿Y qué tenemos en el siglo XVII? Pues en el siglo XVII tenemos aquí a un párroco que es natural del lugar, que es Juan del Río y Montaña, que además es párroco durante, hablo de memoria, 40 años, mucho tiempo. Es más, las últimas, yo estuve en el Archivo Histórico Diocesano y las últimas actas de la parroquia, vemos al inicio una firma perfecta y las últimas es un garabato. Yo me imagino que sería que el pulso le temblaría por la edad y luego que no vería bien y ves bueno, la firma ya está desdibujada. Sí, iba a decir otra cosa. Juan del Río y Montaña era sobrino, estaba apadrinado, mejor dicho, por el obispo don Alonso de Salizanes, que fue obispo de Oviedo y era superior de los franciscanos. Bien, pues todo lleva a pensar por las evidencias que el mayor conjunto de reliquias, y específicamente la del Santo Sudario, llegan a Tellego por esa vinculación, esa amistad y esa relación de padrino a ahijado desde Alonso de Salizanes a Juan del Río y Montaña. Y alguien me dirá, y es lógico, pero ¿cómo se osó, ya fuese el obispo o alguien en la catedral, a cortar un trozo del Santo Sudario? Hay que entender las cosas en su contexto. La gran devoción que hay al sudario en la actualidad comienza en la segunda mitad del siglo XVII. Anteriormente, y que nadie se asuste, era una reliquia más del listado de reliquias que no se le daba mucha importancia. Estaba en ranking de importancia en el número 10, 11 aproximadamente.
Ahí tenéis en pantalla, lógicamente no tiene ese tamaño, el tamaño son 2 centímetros o 3 centímetros, no recuerdo bien. Ahí está el papel milimetrado. Pero... Ah, perfecto. Este vídeo no sabía que lo tenías preparado. Tengo todo. Solo a partir de la segunda mitad del siglo XVII la gente, o sea, empieza la devoción y la gran importancia al sudario. Antes era una reliquia más del Arca Santa y no tenía un cuidado especial. Entonces, no nos podemos asustar si por esa vinculación se decide, voy a dar un fragmento de esta reliquia, se corta ese fragmento y se da. Porque no había esa gran devoción al sudario. La devoción es de la segunda mitad del XVII, pero sobre todo va creciendo en el XVIII, XIX y ya la gran explosión del siglo XX. Luego, otra cosa que yo hice, y aparece en el libro, comprobé, ampliando una imagen de muy buena calidad, la tela, la trama, cómo va entrelazado los hilos de lino del sudario con el fragmento que tenemos en Tellego. Una cosa muy básica, sin ser un científico especialista en telas. Si la forma en que van entrelazados los hilos es diferente, no puede ser de la misma tela. Bueno, pues la forma en que va entrelazada los hilos es idéntica. Así que a priori, y por todas las evidencias documentales, las cartas que se intercambian el obispo y Juan del Río y Montaña, todo es coherente en ese sentido. Alguien me dice, ¿se podría? Sí, a nivel químico se pueden coger 2 muestras, que yo creo que a día de hoy nadie te va a dejar cortar nada del sudario, para hacer la conclusión de si químicamente podemos concluir de que proceden, ¿no? Exactamente. Pero lo cierto es que todo apunta a un 80%, 90% de que es así. Entonces, esta reliquia fue para mí pues una gran sorpresa. ¿Cómo podíamos tener eso tan importante y estaba olvidado? Tanto en este obispado, el de Alonso de Salizanes, como el de otro obispo posterior, el de Simón García Pedrejón, que también dona reliquias, se van a atesorar el mayor número. Pero luego va a llegar el siglo XIX, la devoción continúa, lo que es el contenido de reliquias no parece que aumente, y llegamos al conflictivo siglo XX. Principios del siglo XX, división de los españoles, guerra civil, comentábamos. Sí, todo fue a nivel de inestabilidad. Llegamos a un contexto en el que en el 36 se quema la iglesia. Por suerte, eso no sabemos si fue el párroco o un parroquiano, pudieron coger la caja de las reliquias, el arca, y sacarla. He dicho que San Nicolás de Tellego es un punto de peregrinación en esa ruta que va de la Catedral de Oviedo al Monsacro. Pero además hay que decir, y conviene decirlo, que está vinculado también a esa peregrinación o esa ruta del Salvador, que oficialmente comienza en León y llega a Oviedo, ¿no? No me equivoco, suerte. Bien. Una vez que se entra por Mieres del Camino, viniendo de la meseta, hay un antiguo albergue, hospital de peregrinos en Copián, que está a unos 9 kilómetros aproximadamente de Tellego. Como veis, es una historia muy apasionante. Podría relatar, pero es que es un poco aburrido, pero bueno, ahora voy a decir algunas de las más importantes de las reliquias. Hay un fragmento del hábito y sudario de San Diego, un hueso de San Blas, obispo y mártir, un hueso de Santa Juliana mártir, un hueso de San Juan Bautista, un fragmento de madera de la Cruz de los Ángeles. Vemos cómo son reliquias relevantes. Varias reliquias de mártires que son de Córdoba, y esto hace alusión a que uno de estos obispos, luego de ser obispo de Oviedo, fue obispo de Córdoba, y en su etapa de Córdoba envía reliquias, y tenemos las cartas de cómo le dice a Juan del Río y Montaña, te envío esta reliquia junto con esta carta, etcétera. Todo eso y los documentos están en el libro, a todo color, así que recomiendo verlo. Y en el 36, como digo, tenemos ese elemento de que se quema la iglesia parroquial, se salvan las reliquias, y parece ser que hay un Tiziano, pero no hay ninguna evidencia a nivel de Asturias. Yo todavía tampoco me he podido poner a investigar esto. Tenemos esa evidencia de la revista de Francia. Lo que sí es cierto es que se quema el retablo que hay detrás del altar mayor,
desaparece el Tiziano y el propio retablo, que aunque quemado, sobrevive, y lo sabemos porque en ese artículo además dan una fotografía donde se ve que falta el cuadro y se ve ese retablo, pues podemos decir que a día de hoy no hay nada porque lo que hay es una pared pintada, no está ese retablo. Pero con las evidencias y con su conocimiento del 3D ha hecho una recreación muy bonita que si la puedes poner te lo agradezco. Antes de que veáis la recreación, quería comentaros, decía Miguel, lo de cómo llega un historiador como él a todo esto, que puede ser o por casualidad o por milagro. Entonces, estaba hablando ahora de esa revista, de ese número de la revista, y resulta que unos meses después de haberme reunido con Miguel, pues no os lo vais a creer, pero yo estaba paseando por París, estaba con un trabajo, y me encontré en una librería de viejo, me encontré una revista del año 36, esta revista que hacía con Miguel. Entonces me gustaba el tema, yo compré la revista, pero ¿cuál es mi sorpresa? Cuando abro esa revista y veo una foto de un testimonio muy guapo, que estábamos ahí Miguel y yo, de un señor que recordaba el techo de la iglesia y nos comentó, cuando yo era pequeño, este techo estaba pintado en azul y tenía unas estrellas pintadas en amarillo. Y eso en la fotografía se aprecia, se intuye. Y luego... Vamos a contar otros sucesos que ocurren con el relicario. Ya digo que después de la guerra civil, esa devoción que se mantiene, pero ya queda una cosa más bien local. Puede haber algún niño de haber visto el relicario cuando iba a catequesis, pero que gente que ya igual hasta fallecido con 90 años, ya, etc. Y tenemos el momento en que, bueno, pues dado un suceso que ocurre en la década de los 90, aproximadamente a finales de los 90, porque debe ser en torno al 98, es una conjetura. Hay un ladrón que entra por la noche en la iglesia parroquial y roba el relicario. Lo roba porque reliquias, tesoro, pensaba que había incrustaciones en oro, gemas, vete tú a saber. Como la Cámara Santa. Eso. Que al final entonces, era oro, al pero final, no era tan... se entra, se lleva el relicario, pero en su propia huida, o sea, él va, bueno, nadie le persigue, pero se va y él dice, ¿y esto? Y entonces, por el camino dice, el hueso, los va tirando. Perdón que lo diga así, pero es que fue así. Ni más ni menos. Y al extremo es que la caja que aparentemente no es ese relicario que vemos ahí, era una caja de madera que iba chapada posiblemente en un material dorado, debía ser latón. También se dio cuenta de que no servía de nada, lo tiró. Esto en principio, el párroco lo que ve es que falta el relicario, lo han robado. Y tenemos, gracias a un vecino, Joaquín Montes, que él, en un prado que está más allá de la iglesia parroquial, cuando va a atender a las vacas, ve unos papeles, unos huesos, y entonces llama al cura y dice, ¿y esto? Ay, las reliquias, las empiezan a recoger, y al día siguiente encuentran hasta la caja que es el relicario, que actualmente no se encuentra, no se conserva. Esto es una caja relicario que es la que tenemos en la actualidad, pero no sería esta que me refiero, que desapareció. Entonces se recuperan. Sabemos que se perdieron porque hay un inventario hecho por el director del Archivo Histórico Diocesano anterior al actual, don Agustín Evia Ballina, en el cual en el 92 él hace un informe de las reliquias que hay, como un certificado. Entonces, revisando ese certificado y constatando lo que hay ahora, sabemos que se perdieron 20 reliquias. Que posiblemente pues entre matos o por ahí quedaron olvidadas. El mal estado hace que, esta es la conjetura, que el párroco del momento lo guarde y quede olvidado, hasta el punto que Hilario, que fue el párroco que lo potenció y
y que quiso hacer la investigación. Cuando él entró como párroco en el 2004, él no tenía ni constancia de que el anterior párroco le dijese, oye, mira, tenemos un relicario importante. Él estaba un día y vio que dentro de un cajón había una caja de madera, la abrió y encontró todo esto. También tenemos, este es el relicario como está en la actualidad, ahí hay una base como una peana y hay una pequeña reconstrucción, que, aunque es en hipótesis porque estamos barajando que sea de otra forma, pero vamos a ponerlo como lo tenemos a día de hoy. Y aquí también tengo que dar en las conclusiones, aparte de decir de que, como hemos visto, San Nicolás de Telliego tiene mucha relevancia en la historia religiosa de la región, como sería emotivo potenciar una celebración anual de las reliquias o inclusive potenciar esa peregrinación natural es una peregrinación histórica. Y ahora quiero dar paso a Surde, que vino a presentarme y por un fatal despiste mío, y entonces la presentación, para que me presentase, ya no es presentación sino una especie de colofón, que yo lo que quisiera es darle la palabra a Surde, lógicamente, que me presenta ahora como que no tiene mucha lógica. Puede decir de mí lo que quiera, incluso ahora dirá cosas malas, porque como no. Me he olvidado de él, El público no. Que él como peregrino y con todos sus conocimientos en rutas de peregrinación, que dé su opinión, porque él ha leído el libro para el día de hoy y le ha interesado mucho, y que digas unas palabras en este sentido sobre qué te parece el relicario y todo el tema de San Nicolás de Telliego. Bueno, lo primero, vamos a empezar como si ahora fuese la milonga al revés. Enlazando con tus agradecimientos de antes, damos las gracias a todos vosotros y vosotras por venir a Telliego, además un día como este que volvió un poco el invierno. No hay el peor día del mundo, pero hay que venir en coche casi todos, llueve, ya nos metemos en casina, y gracias a Rosa de Casa Cristina por cedernos para esta presentación, este comedor ya histórico en toda Asturias y más allá, verdadera capilla Sistina de la gastronomía. No lo digo solo por comer, sino ahí tenéis un elenco de notoriedades, tanto de famosos, célebres, gente memorable, como artículos de prensa y demás. Estamos en una capilla Sistina de la gastronomía, tanto en lo culinario ya como con lo cultural. Propuesta, algo que bulle, pues sería, en base a Telliego, y dado que Telliego, pues está relacionado con las reliquias del Salvador, por ahí pasa el Camino de Salvador, se puede hacer una ruta cultural, tanto para venir desde Oviedo, que ahí hay alguna que va por Morcín y por otros sitios, y por alguna parte por Güeño, aquí en la Ribera, pues, dado que Telliego tiene toda esta importancia a revitalizar, a recuperar, a recordar en cuanto a las reliquias de Salvador, que digamos, independientemente de lo que creamos o no, si somos fieles a algo o no, tienen una importancia histórica capital. Fueron las que hicieron de Oviedo un gran centro de peregrinación medieval y antes que Santiago, que según la tradición estuvieron en el Monsacro y que según la tradición ya vienen de Jerusalén. Fueron escapando primero de los persas antes que los musulmanes, y según iba retrocediendo el Imperio Bizantino, pues iba llegando hacia el norte de África, luego ya quedan los visigodos a Toledo, y llegó hasta aquí, ante el miedo a una posible pues destrucción por parte de persas y también luego de árabes y demás. La idea que bulle, bueno, pues prácticamente es un camino que está hecho para, por ejemplo, tanto los de Oviedo, digo, como algún peregrino de Salvador, que muchos dicen, bueno, es una ruta corta, ¿se puede ver algo más? Los que tienen tiempo pues se enlazan con el camino primitivo, con el del norte, pero la propuesta es que haya una pequeña ruta cultural. Una cosa que pensamos, por ejemplo, desde Picullanza o desde la Venta al Aire, se baja a Sotorrey, se llega a Telliego y se va al Monsacro. Bueno, ahí tenemos que perfilar, aunque ya está un poco perfilada la ruta en la mente, por la zona de Argame o por ahí, ¿no?
y a lo mejor puede ser un colofón para el libro y para, bueno, con alguna foto o algo que tengamos, presentar nuestra exploración, nuestra ruta, ¿no? Yo creo, como historiador, aparte de que me apasionan estos temas, que creo que el patrocinio del patrimonio histórico y cultural, sea uno creyente o no, pero es un gran impulso para revitalizar y potenciar las economías regionales y locales. Y creo que todo lo que sea potenciar San Nicolás de Telliego puede ser, pues, interesante a nivel de la región, y yo creo que cualquier cosa que se haga en ese sentido suma a la devoción al Salvador, suma a la devoción al Monsacro y a todo lo que son las rutas de peregrinación. Rutas históricas también, de arriería, de ganadería, de transhumancia, todo está enlazado hacia las reliquias, ¿no? Porque además aquí las hubo, que eran las mismas, las del Monsacro, las hubo, y puntualizo, las hay. Sí. Porque las hubo. Por eso yo la presentación, aunque hoy la presentación quedó puesta ya como colofón, comentaba que quién mejor que tú, doctor en historia, no iba a decir todas las medallas que tienes, ¿no? Pero bueno, muchos ya nos conocéis a Miguel, pero siempre hay que repetir, o no todo el mundo conoce toda la biografía que hay detrás, ¿no? Miguel acaba de llegar a la República Dominicana, lleva unos años allá y ahora va a ser una suerte tenerlo por aquí volviendo a investigar in situ, porque hasta ahí una temporada pues todavía estaba. Te agradezco eso, por allá. Porque la historia de Telliego también tiene otra cosa excepcional. Porque esto ibas igual a presentarlo incluso antes, pero te tocó ir allá de repente. El libro ya estaba escrito antes de yo marchar, pero lo que es la fase final de revisión de la imprenta ya me pilló a mí en República Dominicana. Y por ese motivo y no por otro, entonces, no hubo presentación ni en el 19 ni el 20 ni el 21, porque yo no estaba. Yo creo que hay aquí como una cosa, a lo mejor mística, de reliquia o de... Sí, espiritual. que todo lo va enrevesando. La presentación fue el prólogo. La culpa ya es tuya, así que no pasa nada. La culpa ya siempre... Soltera. Y bueno, y gracias aquí a Fernando también por, bueno, que hace unos vídeos preciosos. Y además tiene unos ojos preciosos. ¿Unos qué? No, yo... ¿No te has fijado en esa mirada? Me venía con la cabeza. Yo soy un firme defensor de que la historia y la cultura no está reñida con lo entretenido y con el humor. Y esta presentación que hoy hacemos aquí, ya hemos hecho otras de otros temas en años pasados, Surdi y yo, siempre nos gusta darle un punto así humorístico, porque yo creo que la cultura y el conocimiento entra mejor de esta forma, ¿eh? Y estamos en familia, como ya dije.